Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y vamos a empezar a desarrollar el segundo tema dentro del Evangelio, de las doctrinas conocidas del apóstol Pablo en Romanos. Si hacemos un resumen del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, el tema ahí era la condenación. Desde el capítulo 3, versículo 21 hasta Romanos 5, 21, el tema era la justificación. Desde el capítulo 6 hasta mitad del capítulo 8, el tema es la santificación. Y desde el capítulo 8 hasta el final del capítulo 8, el tema es la glorificación. Estas doctrinas están enseñadas dentro del mensaje del Evangelio, del Calvario, y hay que tener eso presente porque no podemos divorciar la cruz de Cristo de ninguna de estas doctrinas. El alcance del Evangelio es desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y todo lo que nosotros tenemos en Cristo es en su obra de redención. Hay distintos aspectos de eso que vamos a estar empezando a desarrollar a modo de introducción esta mañana, pero es necesario siempre poner algunos fundamentos en cuanto a este tema. Pero quisiera primeramente leer Romanos capítulo 6 esta mañana, ir a las Escrituras y ver qué ellas nos dicen. Lo que sí quiero que estén pensando es que en estos tres capítulos, Romanos 6, 7 y 8, y yo quiero que hagan una tarea. Dios mediante, ustedes me puedan ayudar con esto. Lo que quiero que hagan es solamente que lean. Quiero que vayan leyendo Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. No digo los tres capítulos en la semana, pero sí Romanos 6, al menos una vez en la semana, para ir acostumbrándose al lenguaje del capítulo. No es fácil desarrollar el capítulo 6 de Romanos. Muchos comentaristas en este pasaje piensan diferente, piensan distinto en cuanto a la santificación. Y hay que dar lugar a eso y libertad a eso. Yo no estoy diciendo que mi pensar es el único que hay. Hay que abrir nuestras mentes a otros pensamientos dentro de este tema de la santificación. Pero muchos han desarrollado el tema de esta forma. Capítulo 6 es el pecado y el cuerpo. Capítulo 7 es el pecado y la ley. Y capítulo 8 es el pecado y el Espíritu de Dios. O sea, cuando leemos estos tres pasajes, en realidad, al estudiar Romanos 6, es el pecado y nuestro cuerpo. Capítulo 7, Pablo introduce otro tema con el pecado, que es la ley. La ley y el pecado. ¿Qué hace la ley en el pecado en mi vida? Y después, el espíritu y el pecado en Romanos 8. En el capítulo 6, el pecado y el cuerpo, el Espíritu de Dios a través de Pablo da una solución al tema. En el capítulo 7 vuelve a tratar, pero ahora profundiza un tema que es el pecado de la ley. ¿Por qué Dios introdujo la ley? ¿Y qué hace la ley con el pecado en mi cuerpo? Sigue siendo el problema del cuerpo. Y después en Romanos 8, el Espíritu de Dios y el pecado en mi cuerpo. Pero teniendo eso en mente, hay otros tres temas que abarcan capítulos 6, 7 y 8. En Romanos 6, el tema principal de Pablo es atacar la doctrina del libertinaje. En Romanos 7, Pablo ataca el tema del legalismo. En Romanos 8, Pablo introduce el tema de la libertad. Entonces, esos tres temas son los que están abarcados en los siguientes capítulos. Romanos 6, el tema del libertinaje. ¿Tengo libertad para pecar siendo que la gracia de Dios abunda? En Romanos 7 es ¿qué pasa con el legalismo
o las normas, las reglas dentro de la ley, mi cuerpo y el pecado. Y después terminamos Romanos 8, la libertad que nos introduce el Espíritu bajo todo este concepto de la cruz de Cristo. Pero déjenme decirles esto, queridos hermanos, que Pablo nunca divorcia ni en la justificación, ni la glorificación, ni la santificación de esos dos pedazos de madera, la cruz. Todo el Evangelio está abarcado dentro de estas tres doctrinas. Hay más, pero estas tres doctrinas, la doctrina de la enseñanza de la santificación, la justificación y la glorificación. Es más, para muchos hay una continuidad. ¿Qué significa eso? Que la justificación, si un creyente verdaderamente es justo, va a empezar una vida de santificación que eventualmente lo va a llevar a una vida de glorificación. Entonces, estas doctrinas en una vida realmente genuina en Cristo se van manifestando. Si es justificado, se va a ver una vida de santificación y eventualmente va a estar en la presencia de Dios con una vida glorificada. No es un fariseo el que Pablo está introduciendo en Romanos 6, 7 y 8. Es una persona genuina en Cristo. Pero bueno, vamos a leer el texto. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Está viniendo desde Romanos 5, cuando dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia, sobreabundó la gracia. Enseguida que dice eso, obviamente, los creyentes de Roma, a quien les está explicando el Evangelio, porque el Evangelio escrito en la carta de los romanos es para los creyentes, no para los impíos. Ellos están escuchando el Evangelio y no lo entendían, obviamente, no lo comprendían, porque tú conozcas el Evangelio en una manera de concepción, o que hayas conocido a Cristo. Y tú puedes decir, si yo conozco a Cristo, Cristo me conoce a mí, pero eso es un término muy general. Porque de ahí hay un paso tremendo, no meramente a la eternidad, sino en nuestras vidas a desear conocerle. Es preocupante cuando un creyente no desea conocer a Cristo. Es preocupante cuando un creyente cree que el Evangelio es algo que hizo hace 30 años atrás. Preocupante. Es preocupante cuando un creyente dice, sí, el Evangelio yo lo escuché hace 30 años atrás. ¿Cómo puede ser que solamente escuchaste el Evangelio hace 30 años atrás? El Evangelio es el todo de la vida cristiana. Si no, escuchen al querido hermano Washer sobre esto. Es en nuestro día el hermano que enfatiza más este tema continuamente en todas sus enseñanzas. Él no puede pararse en un púlpito a predicar sin introducir la cruz de Cristo de alguna forma o manera. Y para mí, habiendo estudiado, tengo 57 años, he estudiado las Escrituras, lo veo absolutamente acertado en lo que él enseña. Y no veo nada erróneo en su énfasis sobre el Evangelio dentro de la vida cristiana. Cuando lo invitan a conferencias, a él le dicen, bueno, son todos creyentes, ¿de qué vas a hablar? El Evangelio. No entendiste. Son todos creyentes. ¿De qué vas a predicar? Del Evangelio, dice. Pero el Evangelio es para los creyentes. Por eso tenemos la epístola a los romanos. Pablo escribe a la iglesia de Roma, no a los perdidos en Roma. Le escribe a la iglesia de Roma. Ellos tenían que conocer el Evangelio, sus profundidades, su altura, su anchura, su longitud, lo que tú quieras mirar de ese tema. Aquí está introducido. Y ahora introduce Pablo otra doctrina. Y quiero que entiendan que siempre en las epístolas de Pablo siempre comienza con el fundamento para ir luego a la vida práctica. Y en Romanos, en Efesios, por ejemplo, los primeros 3 capítulos son doctrinales y los últimos 4 son prácticos. En Colosenses hace lo mismo. Primeros 2 capítulos son doctrinales, los últimos 2 son prácticos. Pero Pablo siempre introduce doctrina antes de práctica. Un creyente necesita saber para poder hacer. Es imposible decir, bueno, yo voy a hacer algo que no conozco. Por eso van a aparecer 3 palabras claves en Romanos 6. Y la primera es saber. En los primeros 10 versículos de Romanos 6 no hay ningún mandamiento.
Nosotros a veces pensamos y escuchamos predicadores decir, en Romanos 6 está la enseñanza de la santificación, cómo debe vivir el creyente. Sin embargo, en los primeros 10 versículos está el fundamento de la doctrina de la santificación, sin hablar de cómo debe vivir. Es lo que él tiene que saber como creyente, antes de contar eso por fe que ha sido hecho por Cristo, por Él y para eventualmente empezar a presentar su cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero bueno, vamos a leer. Dice así, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos, verbo pasado, y yo quería usar el proyector esta mañana, porque es más, vamos a tener que hacer eso, Dios mediante, las semanas que vienen. Voy a traer el proyector. Porque quiero que vean en las Escrituras, cuando la Biblia dice los verbos, en este pasaje especialmente, son terriblemente importantes, porque los primeros 10 verbos de este pasaje están todos en el pasado. Tú no estabas ahí físicamente presente cuando Cristo murió. Porque si vas al tema del tiempo de la muerte de Cristo, sucedió hace por lo menos 2000 años atrás. Un poquito más, un poquito menos, con exactitud, pero vamos a decir, estamos en el año 2023. Bueno, si estamos hablando del 2023 después de Cristo, ese fue su nacimiento, 33 restan 33 años, aproximadamente 2000 años desde su muerte, aproximadamente. Pablo introduce un tema que se introduce en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 1, versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra, dice la Biblia, los creó. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, en el capítulo 2 vemos que Adán fue hecho primero. Y más tarde en ese día, en algún momento, o más adelante, pero lo que sabemos es que Adán empezó a nombrar los animales y no había una hembra y macho, como él estaba viendo en los animales, y Dios dijo, vuelve a hablar y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y lo hace dormir a Adán. Y de su costilla le saca una costilla. Y dormir es un sueño profundo, no es simplemente un sueño, es casi como una anestesia. Lo duerme, saca una costilla y de esa costilla hace una mujer para él, una ayuda idónea, y se la trae a Adán, dice la Escritura. Pero cuando leemos el texto de Génesis 1:26, dice que Dios los hizo en el mismo momento, a ambos, pero ella estaba en él. Y cuando los llama en Génesis 5, dice, a ambos los llamó por un solo nombre, y llamó al hombre y su mujer Adán. Los llamó por un solo nombre. No dijo Adán y Eva, dijo Adán. Porque ella estaba en él, representada en él, entonces Dios dijo, Adán y Eva se llaman Adán. En la eternidad pasada, Dios en Cristo ya nos tenía en su mente, estábamos en Él. Y en realidad, si Dios tendría que llamar a la iglesia algo, es Cristo, porque somos parte de su cuerpo, de sus miembros, de sus huesos. Engendra la iglesia en el tiempo y se la trae a Cristo como Dios hizo con Adán y Eva. Pero ella ya estaba en Cristo antes de los siglos. Ahora, no son cosas que son fáciles para nuestra mente a entender, pero sí debemos creerlas y recibirlas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense lo que dice el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Y acá hay otro tema importante, y si no paso esta mañana de esto, está bien, porque estaba escuchando a Piper cuando empezó a enseñar Romanos 6. Le dijo a la iglesia, si tengo que estar 10 años en Romanos 6, vamos a estar 10 años. Se escuchó a la iglesia muriéndose de la risa.
Pero lo vamos a agarrar bien al texto, dice. Y lo vamos a estudiar a fondo. Y si no te gusta la vida de fe en Cristo, ya te digo, levántate y vete, dice. Porque la vida de santificación, dice Piper, es una vida de fe. Es nuestra confianza en el que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Pero es interesante que el verbo está en el pasado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es simple. La ilustración de Pablo, que vuelve a ilustrarla, en Romanos 7, es el tema de un cuerpo muerto. ¿Qué pasa? No es un tema deseable, pero si tienes un pariente esta mañana que está peligrando con muerte, y le estás mensajeando, le estás hablando, lo estás visitando, estás yendo, y hay respuesta, te habla, te responde. Y llega un momento cuando fallece, y vas. Están predicando acá la muerte. Y vas al entierro, pero vas al cuerpo abierto, el cajón abierto. Esa persona hace 2 horas te hablaba, pero ahora no responde, ahora no dice nada. Y tú puedes hablarle todo lo que quieras a ese oído, que hacía 2 horas o minutos. Me pasó con mi papá. Mi papá, cuando yo llegué el día viernes, estaba lúcido, estaba absolutamente amarillo, flaco, listo para ir a la muerte, pero estaba lúcido. Y hablamos todo el día viernes. El sábado entró en estado de coma. Y yo seguía hablándole a mi papá, pero no me respondía. Y yo le seguía hablando al oído y le cantábamos himnos y orábamos alrededor de la cama, pero mi papá no respondía. Y el domingo a las 3:26 de la tarde, mi papá se fue con el Señor. Y estaba ahí todavía. Y mandaba esos brazos así altos buscando oxígeno. Y buscaba aire. Y yo me decía a mí mismo, tiene el mismo aire que yo en la pieza. Y yo estoy respirando bien y él no puede respirar. Estaba manoteando el oxígeno. Y a las 3:27 yo hablo al oído de él. Y estaba al lado de su cama de muerte y él ya no estaba más. Entró la enfermera, le tomó el pulso y todo eso y le dijo, ya está, ya se fue. Me pongo a pensar en que él como muerto no respondía. El viernes estábamos hablando, el sábado ya estaba en estado de coma, no podía hablar, y el domingo ya no estaba más en este mundo. Y él no responde más a nada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Pablo ilustra nuestra relación a la muerte. Y Pablo dice, hemos muerto al pecado. Lo que Romanos 6 está enseñando, déjenme decirles esto, es que el poder del pecado por el Calvario fue quebrado. O sea, el dominio que el pecado tiene sobre un ser humano. El creyente que cuando pasa de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, cuando hay ese traslado, no deja de ser pecador, pero no vive más en la esfera del dominio y el control del pecado. Esa esfera es quebrada en la cruz de Cristo. Deja de vivir en esa esfera. Pasa a vivir en el reino de su amado Hijo. No dice que no tiene lucha, porque ahí entramos a Romanos 7. No dice que no peca, pero no está bajo el poder, el dominio y el control del pecado. Eso se quebró con el Calvario. Pero vamos a ir leyendo, nótenlo. Versículo 3, y acá empieza, si quieren remarcar, las palabritas que yo le dije. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, algunos el año pasado
marzo, pasaron por las aguas del bautismo, aguas literales. Alguien ha dicho en Romanos 6, no hay una sola gota de agua. Sin embargo, se habla de un bautismo. La palabra literal es inmersión. Me gustó escuchar a Piper estos días. Piper es un bautista que cree en la inmersión. Y él dijo la palabra literalmente. Es por eso que cuando dice de Juan el Bautista que bautizaba, buscaba un lugar donde había mucha agua. Si el bautismo era por aspersión, si echaba un poquito de agua sobre la cabeza de las personas, no necesitaba mucha agua. Pero la Biblia se buscó un lugar donde había mucha agua. La gente venía a él para ser bautizado y sin duda había un bautismo de inmersión. La idea del pasaje de Romanos, capítulo 6, versículo 13 es: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta, clase, esta mañana, ¿estabas ahí? ¿Hace 2000 años atrás estabas? El texto dice que sí. Pero vos físicamente estabas. ¿Estabas en la eternidad pasada cuando Dios te escogió? No. No estabas. En la mente divina sí. Cuando Él se sentó a escribir en su libro y formar tus miembros, en su mente estabas. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo puede Dios conocer a alguien que no existe? La Biblia dice que Dios nos conoció antes que estábamos en el vientre. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y añade esto: y te ordené un profeta a las naciones. Dios dijo: Jeremías no existía, no respiraba, no tenía ojos para ver, no tenía oídos para oír, no tenía un corazón, no había existencia de vida. Sin embargo, en mi mente Jeremías existía, y tan real como que lo ordené un profeta a las naciones, y que cuando Jeremías fuese formado iba a ser lo que yo ordené que él sea. Y cuando miramos a Romanos 6, Pablo está diciendo: Dios hizo algo en el Calvario. En Romanos 5, Cristo muere por nosotros. En Romanos 6, nosotros morimos con Él. Es una doctrina diferente. En Romanos 5, Él muere por mí. En Romanos 6, yo muero con Él. Esto se introduce en el Nuevo Testamento más adelante por Pablo a los Gálatas, cuando dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto no es corredención. Esto es lo que la Biblia dice: muerte al pecado. Otro tema que necesito decir. En Romanos 5, Cristo muere por los pecados. En Romanos 6, Cristo muere al pecado singular. En Romanos 5 tiene que ver con el fruto de nuestra esencia. En Romanos 6, Cristo ataca la esencia, la raíz, el problema, lo que genera la acción, que es el pecado como esencia. Es más, aparece más la frase singular pecado en Romanos que pecados plural. Porque en la cruz Cristo está atacando el pecado, esencia, no los pecados como fruto. Fíjense, seguimos leyendo el versículo 4. Sé que voy lento, y si hoy leemos nomás, está bien. Vamos a seguir estudiando, y si el Señor viene y estamos en el cielo, yo voy a seguir predicando este mensaje. No, broma. Ya iban a conocer al menos esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, clase, quiero que ustedes me digan qué es esto. Escuchen bien. Romanos
6:3 dice, ¿no sabéis que habéis muerto con Cristo? Miren la cruz de Cristo un segundo. Yo quería acá una cruz y está. Imagínense que hay una cruz acá. Cristo está en la cruz, clavado. La Biblia dice que el Espíritu me pone junto a Él, con Él, en el mismo lugar. Pero ahora lo baja Cristo, Romanos 6:4, y ¿qué hace? Lo sepulta. La sepultura es la prueba de ¿qué? La muerte. Verdaderamente murió. Somos sepultados, dice, juntamente con Él. Entonces, tenemos muerte con Cristo, sepultado juntamente con Él. Estos son los fundamentos de la santificación, clase. La santificación está basada en mi co-muerte con Cristo, en mi co-sepultura con Él y en mi co-resurrección con Él. Pablo va a desarrollar todos esos temas. Están totalmente directos asociados al Evangelio. No puede ser santo aparte del Evangelio. No puede ni empezar la santidad o la santificación aparte de la cruz de Cristo, porque Pablo asocia cada término del creyente con la santificación. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él. Fíjense el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese último término, clase, ¿a qué aspecto del Calvario lo asocia el apóstol Pablo? Andar en vida nueva. Resurrección. ¿Lucas? Resurrección. O sea que en realidad el creyente en la vida diaria debe ser la marca de una persona resucitada en vida nueva y que su vida pasada ya no está. O sea, si una persona adicta a los vicios, si me apasionaba el juego, todo esto, cuando conozco a Cristo, las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero no pasa por algo que tratas de hacer. No es algo que tratas. Es algo que Dios opera internamente por la muerte, la sepultura y la resurrección. O sea, por el Evangelio que llegaste a conocer. Que es más que Cristo por vos, sino que vos y Cristo juntamente, en muerte, sepultura y resurrección. Esos son los primeros 4 versículos. Sigamos leyendo el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y saben que estudiando este tema esta semana me quedó impactado cuántas veces el énfasis es la semejanza de su muerte. Ustedes se acuerdan, les recuerdo nomás, Filipenses 3:10, versículo favorito mío, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Y ahí Pablo dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En su muerte. Saben que cuando se empezó a introducir este tema en mi corazón años atrás, estudiándolo, enseñándolo luego, pero aprendiendo más estos días, volviendo a refrescar las cosas a mi mente y corazón, ¿cómo respondemos a las injurias, las burlas, los menosprecios? Se manifiesta en cuánta semejanza tenemos a su muerte. Cuánta semejanza tenemos a su muerte. El versículo 5 dice esto: fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos futuro en la de su resurrección, sabiendo, vuelvo a utilizar, si notan en el versículo 3 dice, oh, no sabéis. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza adámica, fue reformada, fue transformada, fue santificada
No dice nada de eso el texto. A nosotros nos gustaría decirnos a nosotros mismos, yo de que conozco a Cristo estoy mejorando. Ando mucho mejor, me siento mejor, no hablo tan mal, no digo tantas malas palabras, no hago tantas macanas. Lo que hizo Cristo con tu naturaleza antes de Cristo, dijo, lo único que se puede hacer con esa naturaleza es matarla. Tiene que morir. Hay que matar la naturaleza del viejo hombre. No dice, bueno, mejorar, ponete a leer la Biblia un poco, ponete a orar un poco y ya vas a ver algunos cambios lindos en tu vida. Mejora, hasta que se presente una oportunidad grotesca. Yo he sido sorprendido en estos años como pastor. Primero por mi naturaleza, pero he sido sorprendido por personas que dicen ser creyentes por tantos años en la iglesia, que parecían tener una conducta ejemplar, y de repente surgió una situación, una aflicción, y cambiaron tan abruptamente que uno dice, ¿qué pasó con esa persona? Y es lo que dice Deuteronomio, se expuso el corazón, se reveló lo que está adentro. Fíjense lo que dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí se introduce un leve pensamiento introductorio, que es, ¿a quién sirves? Si estás sirviendo lo que hacías antes, entonces déjame decirte con toda franqueza, no sé si realmente conociste el Evangelio. Porque el Evangelio quiebra la servidumbre y el amo que tenías antes de Cristo. Ese amo era Satanás, ese amo era el pecado, y tú ya no le sirves más porque ya no estás bajo ese dominio. La palabra redención aparece 3 distintas veces en el Nuevo Testamento, y una de ellas tiene que ver con comprar del mercado de esclavitud. Es como que Cristo vino al mercado y ahí estabas como esclavo siendo vendido. Y lo que hacían en el Nuevo Testamento, cuando compraban un esclavo, venían y te miraban para ver si le servías al amo. Y cuando él veía que tenías valor, si era fuerte, robusto para trabajar, él ahí te compraba. Y pasabas a ser de esa persona. Y él te decía lo que tú tenías que hacer. De ahí en más eras esclavo de esa persona que te compró. Cuando Cristo vino al mercado de esclavitud, te vio ahí, totalmente esclavo a tus pecados. Y él te libertó, pagó el precio para redimirte de la esclavitud, para que pases de ser del pecado y del mundo a ser prisionero de Jesucristo. Tu amo es Cristo, no hay amo como Él. Es tremendo esa madre, es precioso, pero pasaste a ser de otro. Él es tu amo, y desde ese momento en adelante ya no sos esclavo del pecado. Y por eso Pablo dice, lo que hizo Cristo en el Calvario era romper las ataduras de la esclavitud, para que pases de ser esclavo al pecado a ser esclavo de la justicia, pasar a ser esclavo de Cristo. Fíjense, Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Acá viene el próximo tema. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, acá viene el primer mandamiento del pasaje, consideraos. Ese es el primer mandamiento. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es hasta el versículo 14 nomás. Para empezar a introducir, pero déjenme darle 3 puntos de introducción, y eso es suficiente para esta mañana. La santificación tiene 3 pasos en la vida cristiana. Los comentaristas le llaman la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación perfeccionada. Le voy a explicar qué son. La santificación posicional es algo que sucedió cuando tú conociste a Cristo. La progresiva es la que está sucediendo ahora mientras estás yendo a la eternidad. Y la perfeccionada es la que sucede cuando llegas a gloria. Son los 3 pasos de la santificación. Posicional, perfeccionada, son aspectos incomprensibles que en la mente de Dios ya están hechas. Voy a decirte esto: no puedes ser más santo hoy de lo que a los ojos de Dios ya eres. Un texto que he hecho referencia varias veces. ¿Pero alguien me puede citar Efesios 1:4 de memoria? A ver, Lisa. No según nos en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Para que seamos santos y sin mancha delante de él. Escuchen, miren el texto, dice, no se escogió antes, eso es eternidad pasada, para que fuésemos, eso es eternidad futura. O sea que en la mente divina y en el obrar divino, la elección tenía como fin ser santo y sin mancha delante de él. La misma santidad y la misma sin mancha que tiene el Hijo, iban a tener sus hijos. Igual. Ese versículo abarca 2 eternidades. Eternidad pasada, eternidad futura. Y el primer anhelo de Dios en elegir a un grupo de personas es que fuesen santos como Él es. Ese término santidad nos confunde porque enseguida nosotros pensamos que santidad significa moralmente justo. Y la palabra santidad en el griego significa apartado para un uso especial. No tiene nada que ver con moralidad. Nosotros decimos, esa persona es santa. ¿Qué estamos diciendo? En nuestra mente estamos diciendo, esa persona es moralmente justa. Se porta bien. Se conduce bien en la vida. Sin embargo, Dios dijo que los instrumentos de la casa del templo eran santos. Sin embargo, no responden a ningún elemento de crecimiento o de madurez. Las vasijas eran santas. La mesa de propiciación era santo. El candelabro era santo. El altar de bronce era santo. El templo era santo. Todo lo que había. La tierra donde pisas, le dijo Dios a Moisés, es santo. ¿A qué se refiere Dios? Tiene un uso diferente a los demás. Santidad, literalmente, en el hebreo y el griego significa apartado, diferente, para un uso particular y no común. Y cuando la Biblia nos llama santos, significa que fuimos apartados para Dios, para el uso que Él quiere. Pero hay 3 posiciones. La santificación tiene la posición posicional. Déjenme leer los textos que hacen referencia a esto. Solo lo quiero que lo escuchen y con esto termino. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya es un hecho.
Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Un hecho. Seguimos leyendo. Versículo 2 de 1 Corintios, la peor iglesia del Nuevo Testamento. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificación posicional, ya son santos. Si hicieron algo bueno, no hicieron. Llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Son santos por creer en Cristo. Son santos porque están en Cristo. 1 Corintios 6. Esto seráis alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, pasado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso se llama santificación posicional. Ya es un hecho. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no por tu conducta, por su hacer. No por lo que tú has hecho, por lo que Él hizo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. A los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. La iglesia de Roma, conforme al capítulo 14, estaba lleno de problemas, pero eran santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Son creyentes. Compartiendo para las necesidades de los santos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Es el término más abundante en el Nuevo Testamento a que se le llama a los creyentes. Se los llama santos. Esto es lo que llamamos santificación posicional. Son así y lo serán así. Y tú dices, pero pastor, yo no me siento así. Bueno, déjame darte una ilustración nomás. En el celular lo tengo ahí. Y vos sabes el celular. No lo tengo. Déjame darte la ilustración. Efesios 2.6. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Efesios 2.6? Y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Alguien se siente sentado en el cielo esta mañana? Con el calor que está haciendo acá adentro, ¿eh? Yo no me siento sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero bíblicamente es más certísimo que el celular que tiene Lucas en su mano. Porque el celular que tiene Lucas en su mano va a perecer. Y no porque sea marca cualquiera. Va a dejar de ser. Es más cierto Efesios 2.6 para Lucas que la vida presente que él está teniendo en esta casa. Es inamovible esa verdad. Está con Cristo, juntamente con Él, sentado con Él. Eso se llama verdad posicional. Es inmutable. Dios la prometió antes de los siglos. Dios la promete para la iglesia en este tiempo presente. Es una verdad posicional inmutable. ¿Qué significa? Que Lucas puede estar seguro que él tiene un lugar en la presencia de Cristo, en el trono de Cristo, un día, por lo que dice la Escritura. Porque Dios no cambia ni Dios miente. Es ciertísimo. Aunque tú dices, yo no entiendo, pastor, que yo sea santo. ¿No? Por eso hay lo que llamamos santificación progresiva. Pero la santificación posicional, delante de los ojos de Dios. Escuchen las palabras de Dios a Balaam. Balaam tenía que maldecir, quería maldecir a Israel. Dios no se lo permitía. Y en un momento le dice, quiero que digas esto ahora. No he hallado iniquidad en Jacob. Balaam. Es un pueblo rebelde, contradictor. Y Dios dice, no he hallado iniquidad en Jacob, porque yo tendré misericordia, que tenga misericordia y seré clemente con que quiero ser clemente,
porque yo lo he perdonado. Incomprensible, pero es una realidad. Dejamos ahí esta mañana. Déjenme simple decirles que después viene la santificación progresiva. ¿Y cuál es esa, pastor? Es esta que dice esto: todo aquel que tiene esta esperanza en sí se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, revestidos en el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, llegando a ser semejante a Él en su muerte, el cual transformará la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que llamamos santificación progresiva. No estoy diciendo si yo lo hago, si Él lo hace. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Yo creo firmemente que Dios me da una parte en eso. ¿Y qué parte es? Presentar. Lo que dice Romanos 6. Disponer mis miembros para que Dios haga a través de mí lo que Él tiene que hacer. Él me pide presentar. Pablo dijo en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es lo que llamamos la santificación progresiva. Y después está la final. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma, todo vuestro cuerpo sea guardado irreprensible. Eso es santificación perfeccionada. Eso es, ahí en ese momento no va a haber más presencia del pecado en mí y yo voy a poder ser libre de este corazón tan engañoso y perverso que tengo. Vamos a seguir estudiando el tema. Esto es como introducción más. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos concedes. Gracias por poder estar una vez más con los hermanos aquí en 9 de julio. Pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos que no están. Que bendigas este día, corónalo con tu favor y tu misericordia. Te agradecemos por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo.